Esperaría que durante el sábado les estoy subiendo la guía. Ya con este tema terminamos la unidad 1, que sería la parte de límites. Unidad 1, no periodo. Todavía nos falta ver un poco de derivadas. Bien, vamos a comenzar. Si se recuerdan, la última vez que estuvimos hablando, estuvimos viendo lo que era límites hacia el infinito. ¿Sí? ¿Recuerdan? Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a terminar de ver un poco lo que son los límites. Va a ser una cuestión de una diapositiva, solo para terminar de aclarar un par de conceptos. Bueno, resumir, mejor dicho, un par de conceptos. Damos un ejemplo y ya entramos al tema de continuidad. El tema de continuidad es bien simple, ustedes van a ver. Primero, se recuerdan que habíamos estado hablando que cuando nosotros teníamos el infinito dividido entre una constante, ¿eso hacia qué tendía? Teníamos el infinito hacia una constante. A cero. Véanlo de esta manera. Ustedes tienen, yo siempre les uso manzanas. Siempre, véanlo así. Cuando ustedes dicen infinito, imagínense que tienen una cantidad infinita de manzanas. Y una constante es un número. Puede ser un número cualquiera, o muy pequeño o muy grande. Todas esas infinitas manzanas las van a dividir entre ese número de personas. ¿A qué va a tender eso? ¿A cero? O sea que en algún momento se les van a acabar las manzanas, aunque sean infinitas. Entonces va a tender al infinito. ¿Sí? Al infinito. Esa es la primera propiedad. Infinito entre una constante tiende a infinito. Visualícenlo de esa forma. Tengo una cantidad infinita de manzanas y abajo es la cantidad de personas a las que yo le voy a dar manzanas. Si tengo una cantidad infinita de manzanas, jamás se me va a acabar. Voy a seguir teniendo infinita cantidad de manzanas. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo lo contrario? Una constante entre infinito. ¿Eso a qué tiende? Eso sí tiende a cero, muy bien. Ahora les pregunto yo, y esto creo que no lo vimos en la clase pasada, ¿qué pasa si nosotros tenemos una constante dividida por cero? Recuerden que, solo aclarar algo, la lista es automática. Para alguien pregunta aquí, Rafael, la lista es automática, así que no se pasa lista de forma virtual. Recuerdo que mencionaba que era cero. Una constante entre cero. ¿Qué es cero? Sí. Una constante entre cero.
indeterminado. Hablábamos de que conceptualmente era indeterminado, ¿sí? Conceptualmente, porque la división por cero no se puede realizar. Ustedes ponen su calculadora, cualquier número entre cero les va a dar error. Ahora bien, hablando estrictamente de los límites, cuando nosotros tengamos una constante dividida entre cero, eso va a tender al infinito. ¿Sí? Hablando estrictamente de los límites. ¿Estamos? Estrictamente de los límites. Entonces, ¿qué debo saber yo cuando voy a trabajar con límites? Tengo que saber hacia qué propiedad debo de llevar, lo que ya vimos las propiedades, que básicamente se resumen en estas tres. Tengo que llevarlo a la forma de donde el infinito esté en el numerador, o el infinito esté en el denominador, o tener una constante partida a cero. ¿Sí? Tengo que saber hacia qué tiende cada cosa. Imagínense que los ponen a calcular este límite de una función racional. Vamos pasar adelante. De una función racional. ¿Se recuerdan la estrategia que utilizábamos para resolver este tipo de límites? ¿O no repasaron la clase? Exacto. Tomamos el que tiene mayor exponente y lo dividimos entre cada uno de los términos del numerador y del denominador. En este caso, ¿cuál sería? X al cubo. Correcto. Tomamos la X al cubo. La constante no, simplemente la X al cubo. Y lo dividimos entre cada uno de los términos de la función racional, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, ¿qué pasa ahí? Empezamos a simplificar. Empezamos a simplificar. Y por ejemplo, aquí tenemos este 2 o este x cuadrado se va con este 3. Nos queda abajo solo x. ¿Sí? El x cubo se va con el x cubo. ¿Sí? El x cuadrado se va con este 3. Nos queda x abajo. Y aquí esta x se va con este 3. Nos queda un 2. ¿Sí? Ya simplificamos. Guarden, esto hay que hacerlo tanto en el numerador como en el denominador. Y en cada uno de los términos. Una vez simplificado, esto me queda de esta manera. Ahora vengo yo y utilizo la propiedad de la división de los límites. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo distribuir el límite tanto en el numerador como en el denominador. Y luego utilizo la propiedad de la suma. Puedo dividir el límite en cada uno de los términos, tanto del numerador como del denominador. ¿Sí? De esta forma. Vamos a ir viendo límite por límite. Empecemos con el numerador. El límite de 3 sobre x cuando x tiende al infinito. ¿De qué forma es? 1, 2 o 3. ¿De la forma 2? ¿Sí? 2. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? 2. Entonces esto es 0. ¿Sí? El límite de 5 cuando x tiende al infinito, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 5. ¿De 5? ¿Ah? ¿Infinito? ¿Quién da más? Infinito. 0, infinito, 5. ¿Quién dijo 5? Es 5. ¿Por qué? El límite de una constante siempre es la constante. Entonces esto es 5. Queda como está. ¿Este de qué forma es? El que tenemos aquí abajo, el primero, este. Eso queda 0. Muy bien. ¿Y este? ¿Qué tendríamos ahí? 3 sobre... 2 siempre, usando 2. Utilizando siempre el infinito. Entonces nos quedaría 3 sobre el infinito al cuadrado, que sería de la forma 2. Correcto. ¿Sí? Entonces ya tendríamos que eso nos quedaría de esta forma. 0 más 5 de 0 menos 0. 0 más 5, 5. 0 menos 0, 0. Entonces nos queda 5 sobre 0. ¿Eso qué es igual? ¿Indeterminado? Infinito. Infinito. Es de la forma 3. Es infinito. ¿Sí? Ojo.
Esto es válido para cuando estamos evaluando límites. ¿Sí? Límites. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, y eso sería para límites infinitos. Esto es para límites infinitos, sí, correcto. Pues en realidad, en general, para límites como tales. Solo que recuerden que muchas veces, al nosotros utilizar el teorema de la sustitución, podemos llegar a indeterminaciones. Pero, ya vimos en temas pasados que podemos utilizar el álgebra. ¿Sí? Entonces, ustedes usen el teorema de la sustitución. Les da indeterminado. Vean si pueden aplicar álgebra. ¿Sí? Ahora, si usted ya está viendo que está trabajando con valores que tienden al infinito, ya podemos aplicar esas propiedades. Ahora, si X tendiera a 2 o a 4, ahí sí habría que usar una estrategia. O si usted está totalmente seguro que no se puede usar el álgebra, o ya la utilizó y llega a la misma respuesta, bueno, entonces decir que el límite no existe. Y también esta lámina le voy a dejar, recuerden que yo las presentaciones las subo, así que no hay necesidad de que copien toda la tabla. Un resumen de todas las de toda la terminología que ustedes deben de saber. Ahora, tienen que también tener criterio a la hora de usar esta tabla. Por ejemplo, en esta propiedad que está aquí, que dice que si tenemos infinito menos infinito, es indeterminado. Puede suceder en algunas cuestiones, pero recuerden que al principio veíamos que habían unos infinitos que eran más infinitos que otros. Podríamos llegar a infinito menos infinito, pero si estamos hablando de una función polinómica, hay un infinito que es más infinito que otro, que es el que tiene la mayor potencia. Entonces, hay que tener bastante criterio para poder utilizar esta tabla. Ahí también van a haber expresiones que no hemos utilizado. Nunca hemos llegado a un 1 elevado al infinito, pero podría darse el caso. ¿Sí? Podría darse el caso. Igual más adelante vamos a ver si realizamos un par de ejercicios sobre potencias que tiendan al infinito. Pero esto a manera de resumen. Con esto estaríamos cerrando la parte de límites al infinito y vamos a entrar ya al tema de continuidad. ¿Alguna pregunta con este tema? ¿Todo claro? Me pregunta, ingeniero. Ok. Con este tema cerrado y con el que vamos a cerrar ahora, ustedes perfectamente pueden empezar a trabajar la tarea. ¿Sí? En vacaciones. Por eso se la puede dejar el fin de semana para que tengan todo, van a tener esta semana y van a tener la semana de vacaciones para realizarlo. La siguiente semana vamos a dedicar a realizar ejercicios. Entonces ustedes se van a ir familiarizando más con los procesos para resolver ejercicios. Pueden empezar a trabajar la tarea desde la otra semana y van a tener la semana de vacaciones también para poderla entregar. No sé cómo estaba en el plan de trabajo, pero si no estaba para después de vacaciones, lo vamos a dejar para después de vacaciones, para que ustedes tengan tiempo. Y también porque me interesa que resolvamos algunos ejercicios. Las siguientes 2 clases, o una clase, no sé, tengo que revisar el programa, va a ser solamente de resolver ejercicios. Porque también tenemos que ver parte del tema de derivadas. Y nos conviene ver derivadas ahorita, porque si no, el segundo periodo va a quedar un poquito pesado. Y no quiero que haya muchos temas en sus cabezas porque se me van a confundir. No quiero que salgan mal. Bien, si no hay preguntas, entramos al tema de continuidad de funciones. A este punto, se recuerdan que cuando empezábamos a ver el tema de límites, yo les decía que ustedes tenían que tener muy claro la definición de función. ¿Sí? Muy clara la definición de función. Si ustedes no tienen todavía muy bien el criterio de lo que es y qué no es una función, hay que ir a repasar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que hay
algunos tipos de funciones que ya tienen una continuidad marcada, es decir, que hay una regla, que hay un teorema. Entonces esos teoremas solo los vamos a repasar. No vamos a hacer ejercicio, simplemente vamos a saber que hay ciertas funciones que dan esto. Y ya, nada más. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que nos garantiza que una función sea continua. Cuando nosotros hablamos de continuidad, lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, si ustedes tienen una gráfica, la continuidad indica que yo puedo hacer esa gráfica en un solo trazo sin despegar el lápiz del papel, de forma figurada, si les digo. Pero es eso, que una función es continua, quiere decir que ustedes pueden hacerla de una vez, en un solo trazo. Es decir, que no hay particiones, que no hay espacio entre ellas. Ahora bien, ya vamos a ver más adelante que hay funciones que están partidas, que se llaman funciones a trozos, y también podemos verificar la continuidad de esas funciones en algunos puntos, en los puntos donde se corta. O sea, hasta dónde llega la función para saber si es continua. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en general, una función es continua si cumple con esta definición. Sea f, que es una función definida en un intervalo abierto que contiene c. Decimos que la función es continua en c si el límite de la función cuando x tiende a c es igual a la función evaluada en c. Esta definición lo que nos quiere decir es que nosotros vamos a hacer una evaluación en 3 pasos. Primero, vamos a determinar si el límite existe de esa función. En ese punto, en el punto C, hay que determinar si el límite existe. Segundo, hay que determinar si la función evaluada en C existe. Es decir, si C está dentro del dominio de la función. Y la tercera, que es el criterio para definir si la función es continua, es que el límite y la función evaluada en C sean iguales. Cuando yo les digo una función evaluada en C, por ejemplo, si yo les digo determine si la función x cuadrada es continua en 2, usted va a calcular el límite de x cuadrado cuando x tiende a 2. Eso es el límite. La función evaluada en 2 va a ser nada más tomar la función y evaluar en 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale la función cuando x vale 2? Vamos a ver un par de ejercicios. Pero lo más importante es que con uno de estos 3 pasos que la función no cumpla, decimos que la función es discontinua. ¿Sí? Discontinua. Ahora bien, y les hago spoiler de la tarea. El primer ejercicio de la tarea no va a ser un ejercicio como tal, sino que va a ser una investigación. Ustedes van a investigar qué tipos de discontinuidades hay. Los tipos de discontinuidades. Ahorita vamos a ver simplemente la continuidad, si es continua o no es continua. Ustedes en la tarea van a hacer los mismos tipos de ejercicios, pero me van a agregar qué tipo de discontinuidad es la que hay en esa función. Ya previamente he hecho la investigación. ¿Sí? Bien. Veamos un ejemplo. Vamos a evaluar la función 3x cuadrado más 2x más 1 en x igual 3. Generalmente el prototipo de pregunta de estos problemas es verifique si la función tal es continua en este punto. Yo no lo agregué, pero básicamente eso es lo que les están preguntando. La función, les dan la función, averiguar si es continua en 3. Entonces decíamos que teníamos 3 pasos. Los pasos no son secuenciales, ¿sí? Ustedes pueden evaluar primero la función en el valor o pueden determinar el límite. El paso, el tercero sí tiene que ser el último, porque ya tienen que tener los 2 resultados anteriores. ¿Sí? En este caso vamos a empezar evaluando si la función en A existe. En este caso vamos a evaluar la función en 3. ¿Sí? Porque en 3 nos están pidiendo la continuidad. Verificar si hay continuidad en 3. Acá. Entonces yo voy a evaluar la función, esta, cuando
X vale 3. La función evaluada en 3 va a ser 3 por 3 al cuadrado más 2 por 3 más 1. Hago los cálculos y eso me da 34. ¿Sí? Simplemente evaluar. Ya tengo la función evaluada en 3. Ahora, ¿qué me falta? ¿Cuál es el segundo paso? Hay que encontrar el límite. ¿Sí? El límite de la función cuando x tiende a. En este caso sería el límite de la función, que sería 3x cuadrado más 2x más 1, cuando x tiende a 3. Entonces, si se acuerdan, cuando nosotros hablábamos de evaluar un límite, el límite solo existe si cuando nosotros evaluamos el límite por la derecha y evaluamos el límite por la izquierda, son iguales, tienden al mismo valor. Es decir, un límite existe cuando sus límites laterales son iguales. En este caso, evaluar esta función por la derecha, ¿qué tipo de valores serían? ¿Mayores a 3 o menores a 3? ¿Menores? Mayores. Estamos tendiendo al infinito positivo. Y evaluar la función por la izquierda sería valores menores a 3. Entonces aquí se me vuelven dos límites. El límite evaluado por la derecha y el límite evaluado por la izquierda. En el límite evaluado por la derecha, yo voy a probar valores que sean mayores a 3. Por ejemplo, 3.1. Hago la evaluación. 3.1 me da 36.03. Ahora evalúo 3.01. ¿Sí? Cada vez me tengo que ir acercando más al 3. Y me da 34.2. Y luego evalúo 3.001 y eso me da 34. Si ustedes evalúan 3.000001, ¿cuál es la tendencia que van notando? ¿A qué número tiende? A 34, correcto. A 34. Entonces, ya sé que mi límite por la derecha tiende a 34. Ahora, nos vamos al otro límite. Hay que tiende por la izquierda, el límite lateral por la izquierda. En este vamos a probar valores que sean menores a 3. Como por ejemplo, 2.9, puede ser. Y cada vez nos vamos a ir acercando más al 3. 2.9, 2.999, 2.999 y así, acercándose cada vez más al 3. Si ustedes ven, en 2.9 da 32, en 2.99 33.80, en 2.999 33.98. Si ustedes le agregan más 9 ahí, es decir, acercándose más al 3, ¿a qué valor tiende? A 34. Entonces, como los límites laterales tienden hacia el mismo valor, el límite existe. Y si el límite existe, el límite es 34. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿No preguntas? ¿Todo claro? Bien. Entonces, ya tengo mi primera regla, la segunda regla. La tercera regla es evaluar que la función evaluada en 3 y el límite de la función cuando x tiende a 3 sean iguales. ¿Cuánto me dio la función evaluada en 3? 34. ¿Cuánto me dio el límite? Entonces, cuando yo hago la evaluación, cuando la comparación, veo que 34 es igual a 34, entonces digo que la función es continua. Todas las funciones polinómicas son continuas. Todas. ¿Sí? Por eso les decía, hay algunas que no vamos a poner a resolver eso porque ya se sabe por teorema, por definición, por axioma, que ya son continuas. Vamos bien. Todo claro. Ustedes ven, es fácil. Evaluar la continuidad es fácil.
Vamos a aplicar las mismas 3 reglas siempre. ¿Sí? A ver, chance de que copien. Bien, veamos otro ejemplo. ¿Todavía están bien? Perdón. Dale. Yo vi que habían pasado lista de asistencia ya. ¿No nos falta nadie? Muy bien. Hoy es 20, ¿verdad? 21. Uy. Bien, seguimos. Vamos a otro ejemplo. Estudiar la continuidad de la función x sobre x cuadrado menos 1 en x igual 1. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer paso? Evaluar la función en 1. ¿Sí? Porque ahí nos están pidiendo verificar si hay continuidad. Entonces, primer paso, verificar que f de a exista, es decir, f de 1 exista. A ojo de buen cubero, hagan la evaluación. ¿Por qué? 0 queda solo 1 sobre 0. Entonces, no existe. ¿Cómo? Eso quería, muy bien. Dice Daniela que al infinito. No, porque estamos evaluando la función. No estamos calculando el límite. Y eso es muy importante. Tienen que tener claro. ¿Sí? Y es bueno que lo mencionen para que no se vayan a confundir en el examen. Cuando estamos evaluando la función tal cual, ahí no cabe eso de que dividido por 0 va a ser infinito. Solo es válido cuando estamos trabajando con límites. ¿Sí? Entonces, 1 sobre 0 no existe. Por tanto, la función no es continua, es discontinua. Esta discontinuidad se le llama discontinuidad de salto al infinito. Vayan viendo. Ustedes van a investigar todos los tipos de discontinuidades que hay. ¿Por qué se le llama discontinuidad de salto al infinito? Exacto, porque la función viene de esta forma. ¿Sí? Viene, digamos que está el 1 aquí. La función puede venir de aquí. Y no llega a 1. Se va. Ahí sigue creciendo, pero nunca llega a 1. Nunca toca con 1. Ya vamos a ver que esto tiene más sentido. Hasta aquí ustedes podrían dejar el ejercicio. Ya comprobaron que es discontinua. No hay necesidad de seguir de calcular el límite, pero lo vamos a calcular para que ustedes vean que también va a pegar que es discontinua. Por eso les decía, ustedes pueden evaluar la función o pueden calcular el límite. Cualquiera de las dos formas está bien. Pueden hacer uno primero o el otro después. Entonces, si evaluamos el límite, estaríamos hablando del límite de cuando x tiende a 1, tendríamos que evaluar los límites laterales, ¿verdad? Límites por la izquierda, límites por la derecha. El límite por la derecha serían valores que mayores a 1. Y el límite por la izquierda serían valores menores a 1. Verifiquemos
los límites por la derecha y hagamos unas evaluaciones. Verifiquemos valores que sean ligeramente mayores a 1. Si yo evalúo 1.1, me da 5.23. Si yo evalúo 1.01, me da 50.24. Si yo evalúo 1.001, me da 500.24. Si ustedes evaluaran 1.0001, sería, ¿y cuál es la tendencia que ven? El valor va incrementando, ¿sí? Incrementando. ¿Hacia dónde incrementa? Hacia el infinito, ¿qué? Positivo, muy bien. Entonces el límite lateral por la derecha es infinito positivo, ¿sí? Al infinito positivo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo mi gráfica acá y tengo el 1 acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces quiere decir que yo vengo de acá y los valores que pasan van aumentando, 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 aumentando hasta el infinito. Por eso tiende al infinito positivo. Porque entre valores más cercanos a 1 ustedes evalúan, más grande va a ser el valor, ¿sí? Ahora calculemos el límite por la izquierda. Serían valores menores a 1. Si yo evalúo 0.9 me da menos 4.73. Si yo evalúo 0.99 me da menos 49. Y si yo evalúo 0.999 me da menos 499. Si yo evaluara 0.9999, ¿qué va? ¿Me diera un valor? Mayor, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde tiende? ¿Al infinito? Al infinito negativo, o al menos infinito. Entonces, el límite lateral por la derecha, por la izquierda, perdón, el límite lateral izquierdo tiende al infinito negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que esa parte de la función viene de acá. Vamos a ver acá. Acá, viene acá y se va al infinito negativo. Y porque cada vez que ustedes prueben un valor más cercano a 1 por la izquierda, más valores mayores le van a dar negativos. Eso va tendiendo hacia el infinito negativo. ¿Sí logran visualizar eso? ¿Sí? Entonces, los dos límites tienden al infinito, sí, pero uno al infinito positivo y uno al infinito negativo. Entonces, como los límites laterales no son iguales, el límite no existe, ¿sí? Porque no son iguales. Sí, los dos tienden al infinito, pero uno al infinito positivo y el otro al infinito negativo. Entonces, los límites laterales no son iguales. Por tanto, el límite no existe. ¿Preguntas? Entonces, esto nos lleva al primer gran teorema, que habla sobre la continuidad de funciones racionales y polinomiales. Y nos dice que todas las funciones polinomiales son continuas, todas, en los números reales, ¿sí? Y las funciones racionales, como esta, son continuas siempre y cuando el valor de C no se vuelva cero en el denominador, ¿sí? O sea, esa función es continua en todos los puntos, excepto en la que hacen cero el denominador. Por ejemplo, para esta función, ya vimos que no es continua en x igual a 1. ¿En qué otro punto va a ser discontinuo? ¿En qué otro punto va a ser discontinuo? En x igual a 1 es discontinua porque hace cero el denominador. ¿Qué otro punto haría cero el denominador? ¿Qué otro valor es cero? ¿Cómo? Menos 1, correcto. ¿Por qué menos 1? Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1 positivo. 1 menos 1 da 0. Entonces es discontinuo en 1 y es discontinuo en menos 1. ¿Sí?
Entonces, si por casualidad su docente le llega a poner una función polinomial en el parcial, no hay necesidad de que ustedes me hagan ningún cálculo. Ustedes me ponen, según el teorema A o el teorema de la función, de la continuidad de funciones, todas las funciones polinomiales son continuas. Y está bueno. Está bueno. A menos que yo le diga, demuestre. Si ya le pido una demostración, ahí sí. Pero si no, solo me ponen todas las funciones polinomiales son continuas. O todas las funciones racionales son continuas, excepto en estos puntos. Ustedes van a tener que determinar qué valores hacen cero el denominador. De esto vamos a ver más ejercicios, pero quiero consultarles algo. Imagínense que yo les pongo una función como esta. 2x sobre 3x cuadrado menos 6x más 1. ¿Sí? Y yo les digo, determinen la continuidad de esa función. Ustedes me van a decir, es continuo en todos los puntos, excepto en los que la hacen cero. ¿Cuáles son las que hacen cero? ¿Cómo lo vamos a determinar? Voy a tomar esta ecuación y la voy a igualar a cero. Tengo que encontrar las raíces, es decir, los valores que hacen cero de esa ecuación. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a encontrar? Usando álgebra o utilizando también la mal llamada ¿qué? Fórmula álgebra. Exactamente. Si estamos hablando de una función, de una ecuación cuadrática. Pero ya vamos a ver ejercicios de esos. No se preocupen. Que los ejercicios de verdad los he dejado para el final. Ejercicios marca parcial. Bien, ¿preguntas acá? ¿Todo claro? Bien. Como les decía, es importante que ustedes tengan la idea de qué tipos de funciones hay, porque hay teoremas que ya definen la continuidad o no de cierto tipo de funciones. Y en eso no vamos a ahondar porque ya lo dice el teorema, ya alguien lo resolvió. Entonces, ¿para qué lo voy a poner a demostrar? Es importante que ustedes lo sepan nada más. Por ejemplo, la continuidad de funciones de valor absoluto y de raíz enésima. ¿Qué quiere decir raíz enésima? ¿Qué quiere decir raíz enésima? Ajá. Que no importa lo que usted tenga aquí, ni importa el tipo de raíz. Puede ser una raíz cuadrada, una raíz cúbica, una raíz cuarta, una raíz quinta, una raíz 1000, lo que sea. Eso es enésimo. Puede ser cualquier número. Entonces, las funciones de raíz enésima y de valor absoluto ¿cuál es la característica de las gráficas de valor absoluto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Perdón, no te escucho. Sí, son valores positivos. El valor absoluto es positivo, como tal. Eso es la definición. Pero la gráfica tiene una forma característica, ¿se acuerdan? Es como una V. Es como una V, correcto. Siempre son de este tipo. Porque son dos rectas. ¿Sí? Son una V. Siempre son una V. Por eso es importante que se sepan la tipología de las gráficas. ¿Cómo son las gráficas? Entonces, las de valor absoluto y las de raíz enésima. Para empezar, la función de valor absoluta es continua en todo número real. O sea, las funciones de valor absoluta son continuas siempre, en todos los valores de los reales, tanto valores positivos como valores negativos. Si n es impar, la función de raíz enésima es continua en todo número real C, o sea, en todo valor que nosotros evaluamos.
si n es impar. ¿Sí? Si n es par, la función raíz enésima es continua en todo número real positivo. Y eso tiene que ver con esto. ¿Cuál es la raíz cúbica de menos 8? 2. ¿Sí? 2 positivo. Menos 2. Menos 2. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí. Menos 2. ¿Por qué? Quiere decir la raíz cúbica de menos 8 es menos 2, porque si yo tengo menos 2, menos 2 por menos 2 por menos 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Ahora vamos con los signos. Menos por menos, menos. Es menos 8. ¿Sí? Muy bien. Ahora, imagínense que yo les pregunto esto. ¿Cuál es la raíz cuadrada de menos 4? 2. No se podría, creo. No, no se puede. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen menos 2, 2 por 2, 4, menos por menos, nada más. Eso me da positivo, no es menos 4. No hay dos números, cuando no hay un número que multiplicado 2 veces me dé un número negativo. Por eso es que no existen las raíces de números negativos. No existen, es ser muy ambicioso, porque sí se pueden resolver mediante números complejos y números imaginarios. Pero dentro del mundo de los números reales, que es en el que nosotros vivimos, no existe. ¿Sí? Entonces lo que nos está diciendo este teorema es que las funciones de raíz enésima, o sea, de radicales, van a ser continuas siempre y cuando la raíz sea impar, y para las raíces pares solamente va a ser continua en los números reales positivos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Sí, ingeniero. La segunda propiedad, el tercer teorema, nos habla de la continuidad en operaciones en funciones. Nos dice que si tenemos dos funciones distintas que son continuas en el mismo punto, yo las puedo operar. ¿Sí? Y seguirán siendo continuas en ese punto. Esto es esto. Por ejemplo, si yo les digo, la función x a la cuarta y la función x al cuadrado. ¿Sí? Ambas evaluamos continuidad en 2, por ejemplo. ¿Sí? Como ya sabemos que las funciones polinomiales todas son continuas, sabemos que las dos son continuas en 2. Lo que me dice este teorema es que si yo hago esto, f de x entre e de x, eso va a seguir siendo continuo en 2, ya que las dos eran continuas originalmente en 2. F de x sobre g de x sería tener x a la cuarta sobre x al cuadrado. Esto me daría x al cuadrado. X al cuadrado sigue siendo continuo en 2. ¿Sí? Eso pasa si yo lo sumo, si yo lo resto, si yo lo multiplico o si yo lo divido. Si dos funciones distintas son continuas en el mismo punto, si yo las opero entre sí, van a seguir siendo continuas o el resultado va a seguir siendo continuo en ese punto. ¿Se entiende? ¿Sí? Todavía no. Vamos. Vamos a verlo más despacio.
Por ejemplo, vamos a tener dos funciones distintas. Tengo la primera función que me dice que es x a la cuarta, ¿sí? Y tengo otra función que es 2x, póngale. ¿Sí? Tengo dos funciones distintas. Vamos a trabajarlas de forma separada. Ambas funciones las vamos a ver la continuidad cuando x vale 2. ¿Sí? Si yo evalúo f de 2, voy a pintar esto. Si yo evalúo f de 2, ¿cuánto me va a dar? F de 2. Quiero pintar esto. Me va a dar 16, ¿verdad? Se está borrando. Me va a dar 16. Si yo evalúo esa función en 2, me va a dar 16. O sea que el límite existe y es continuo. O sea que el límite existe y es continuo. Ahora, si yo me voy a g de x y evalúo g de 2, esto me va a dar 2 por 2. Sería 4. Si yo evalúo el límite de g de x, cuando x tiende a 2, obviamente vuelvo a evaluar y me va a dar 4. Entonces son continuas las dos. Aquí cuando evalué en 2 me dio 16. No sé por qué no se escribe. Y cuando evalué el límite también me dio 16. Como son iguales, son continuas las dos. Ya sabemos que las dos funciones, estas dos funciones, son continuas en 2. Por separado, las analizamos. Lo que este teorema me dice es que sabiendo que esas dos funciones son continuas en 2, si yo las opero entre sí, por ejemplo, si yo les digo f de x por g de x, determinan la continuidad en 2. ¿Sí? Voy a tomar la función f de x, que es x a la cuarta, y la voy a multiplicar por la función g de x, que es 2x. X a la cuarta por 2x, 2x a la quinta. ¿Sí? Ahora voy a evaluar la continuidad en x igual 2. Hago la evaluación. 2 a la quinta. ¿32? Por 2, 64. ¿Sí? Ahora, si yo calculo el límite de 2x a la quinta, cuando x tiende a 2, ¿cuánto me va a dar? Simplemente es la evaluación. Me va a dar 64 también. Entonces es continuo. Lo que este teorema me dice es que si yo tengo esas dos funciones por separado y evalúo la continuidad en un punto, en el mismo punto, yo esas funciones las puedo operar. O sea, si yo sumo esas funciones, si yo multiplico esas funciones, si yo divido esas funciones, si yo las resto, la función va a seguir siendo continua. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, sigamos. En cuanto a las funciones trigonométricas, nos dice que la función seno y coseno son continuas en todos los números reales, tanto positivos como negativos. ¿Sí? Seno y coseno son continuas en todos los números reales, tanto positivos y negativos. Y las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante son continuas en todo número real C en sus dominios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes se acuerdan cómo son las gráficas de las funciones trigonométricas? ¿Sí? Tienen forma como de onda, o si no tienen asíntotas, cuando tienden al infinito y todo eso. Entonces, en el dominio de esas funciones,
la cotangente, la tangente, la secante y la cosecante van a ser continuos. Es decir, que van a haber valores en los que no van a ser continuos. Valores que estén fuera de su dominio. Pero para el seno y para el coseno van a ser continuos en todo valor. Por si no se acuerdan, la función del seno es más o menos así. ¿Sí? La función del coseno es lo contrario. Donde hay valle en la función seno, hay cresta en la función coseno y viceversa. Entonces son funciones continuas. Ahora, la función de una función tangente, por ejemplo, son más o menos así. ¿Sí? ¿Ven? Son funciones discontinuas. Entonces, lo que nos dice la propiedad es que en los periodos en los que del dominio, cuando hablamos del dominio, estamos hablando del eje de las X. ¿Sí? En el periodo del dominio de las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante, ahí la función es continua. Los valores que estén fuera del dominio es discontinuo, que son esos valores punteados que vemos ahí. Vayan a verse la gráfica de las funciones trigonométricas. Intuitivamente ustedes van a identificar cuáles son continuos y cuáles son discontinuos. Entonces, con funciones trigonométricas tampoco nos vamos a meter en la parte de continuidad. Entonces, ¿qué hablamos? Funciones polinomiales y racionales, funciones de valor absoluto y de raíz enésima, operaciones en funciones y de funciones trigonométricas. ¿Sí? Ya cuando ustedes se topen una función, ustedes solo van a tener que identificarla. Si cae en alguno de estos 4 tipos, ustedes ya van a poder simplemente responder sin necesidad de hacer ningún cálculo. Tienen que conocer el teorema, tienen que entenderlo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Al momento no dije, gracias. Me avisan para continuar. ¿Puedo continuar? Entonces, ¿dónde se vuelve interesante evaluar la continuidad? En las que conocemos como funciones a trozos. ¿Qué quiere decir esto? Las funciones a trozos son aquellas funciones como, por ejemplo, estas. Ustedes tienen acá, por ejemplo, la función viene por acá, termina aquí y sigue aquí. ¿Sí? Por eso se llaman funciones a trozos, porque está troceada. Entonces, las funciones a trozos generalmente son de esta forma. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué son de esa forma? Por ejemplo, volviendo al ejemplo. Si yo tengo esta función, ¿qué tipo de función es esta? Que son como U. Como una, se llaman parábolas. ¿Son funciones? ¿De qué tipo? Cuadráticas. Cuadráticas, correcto, muy bien, cuadráticas. Son funciones cuadráticas. Esta es una función cuadrática. ¿Y esta? ¿Qué tipo de función es? Está recto. No parece, pero está recto. ¿Es una función? Lineal, correcto. Esta es una función lineal de la forma x más n. ¿Sí? Entonces,
Por eso es que las funciones atroces se representan así, porque generalmente va acompañado de una curva, una función lineal, son dos funciones distintas, ¿sí? Pero lo estamos analizando como una sola función, porque parte de una sola función, pero como está dividida, se representa un trazo de la gráfica con una función y el otro trazo con otro tipo de función, pero es una sola función, ¿sí? Ahora, entonces, ¿dónde resulta interesante evaluar la continuidad? Acá y acá, en esos puntos, para saber si la función continúa desde ese punto o hasta dónde termina esa función. Entonces, vamos a ver este ejercicio. Nos dice, la función es 3hx más 1, si x es menor o igual a 3, y 2x cuadrado más hx menos 5, si x es mayor a 3. ¿Qué nos pregunta el problema? Que no lo puse aquí. Es averiguar qué valor de h hace que esas funciones sean continuas. Si yo tengo que determinar los valores de h, que esas funciones las vuelve continuas. ¿Cuántos pasos habían para evaluar continuidad? 3. ¿Cuál era el primero? Evaluar si la función existía en ese punto. Luego calcular el límite de esa función. ¿Sí? Entonces, aquí evaluar la función no tendría sentido porque tenemos ese valor h que no sabemos qué es. Entonces nos vamos directamente a evaluar los límites. ¿Por qué vamos a evaluar los límites? Y aquí es donde viene lo interesante. Cuando evaluábamos los límites, para verificar si un límite existe, ¿qué hacemos? Evaluamos primero por izquierda y luego por derecha. Y si los límites son iguales, el límite existe. ¿Sí? Entonces, en este caso, el punto que nos están pidiendo para verificar la continuidad es 3. Se voy a evaluar los límites. Límite por la derecha, límite por la izquierda. El límite por la derecha van a ser valores, ¿qué? Positivos, o sea, mayores a 3. Y el límite por la izquierda van a ser valores menores a 3. No está bien decir valores positivos y negativos porque, por ejemplo, valores menores a 3 puede ser 2 y es positivo. Entonces vamos a siempre decir valores mayores a nuestro punto C o menores a nuestro punto C. En este caso, vamos a empezar con el límite por la derecha. Van a ser valores mayores a 3. Para valores mayores a 3, ¿cuál función debo ocupar? Lo de abajo. Esta que nos dice, la función nos dice, miren, mi función está determinada por esta expresión cuando son valores mayores a 3. ¿Sí? Entonces, el límite por la derecha lo voy a evaluar para valores mayores a 3. Y el límite por la izquierda para valores menores a 3. ¿Cuál va a ser el pedazo o el trozo de la función que voy a evaluar para valores menores a 3? La de arriba, ¿sí? Entonces tengo límite por la derecha, esta función, igual al límite por la izquierda, esta otra función. ¿Por qué? Porque aquí me lo está diciendo mi función matriz. Para valores mayores a 3, use esta expresión. Para valores menores a 3, utilice esta expresión. Tengo límite por la derecha, límite por la izquierda. Como son funciones, ¿qué tipo de funciones son esas dos? Son funciones polinomiales. Entonces puedo utilizar el teorema de la sustitución. ¿Sí? Simplemente evalúo 3, simplemente evalúo 3. (2x al cuadrado sería 2,3 al cuadrado, más h por x, que sería h por 3, menos 5. 3hx, 3h3, más 1. Hago las operaciones. Paso todo lo que tiene la variable h a un lado y lo que está independiente del otro lado. Vuelvo a operar. Y h me da menos 12 sobre 6, menos 6, h me da 2. H igual a 2 es el valor que me hace que esta función sea continua. ¿Sí? Por eso es que evaluamos los límites laterales. ¿Qué tengo que saber yo? ¿Cuál es el límite lateral por la derecha?
cuál es el límite lateral por la izquierda y saber qué expresión voy a evaluar. Entonces, mi respuesta, bueno, el valor de h que hace continua esta función es 2. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, ingeniero. No, ingeniero, gracias. ¿Todo claro? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos tres funciones. Cuando tenemos una función y tenemos tres expresiones distintas. Tenemos 3x cuadrado menos 1, si x es menor o igual a 1. 2ax más 3b, si x está entre menos 1 y 2. Y 4x más 7, si x es mayor a 2. Mayor o igual a 2. Se vuelve a lo mismo. Tengo que determinar mis límites laterales. Límite por la izquierda y límite por la derecha de 1. Para el límite por la derecha de 1, perdón, de menos 1, ¿cuál función tendría que utilizar? La primera. ¿La primera? ¿La última? La de en medio. Estamos hablando del límite por la derecha de menos 1, es decir, que tienen que ser valores ¿qué? Mayores a menos 1. ¿Cuál es la expresión que me indica valores mayores a menos 1? La última. La última. No, la última me dice que tienen que ser mayores o iguales a 2. Es la de en medio. Me dice que la de en medio la utilizaré para evaluar valores mayores a menos 1 y menores a 2. Entonces, por la derecha voy a ocupar esta función de en medio. Por la izquierda, valores menores a menos 1. ¿Cuáles voy a ocupar? La primera. Valores menores a menos 1, la primera. Entonces me queda por la derecha, voy a usar esta de en medio, 2ax más 3b, igual al límite de cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, ahí se me fue el más, pero es menos. Por la izquierda de 3x cuadrado menos 1. ¿Vamos claros ahí? Sí, ingeniero. Entonces, evalúo los límites. Utilizando teorema de ¿qué? Sustitución. Evalúo menos 1 en el primer límite y menos 1 en el segundo. Eso me quedaría 2a por menos 1 más 3b igual a 3 por menos 1 al cuadrado menos 1. 2a por menos 1 menos 2a más 3b. 3 por menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Sería 3. Menos 1 sería 2. Entonces me quedaría menos 2a más 3b igual a 2. ¿Sí? Recuerden que lo que voy intentando encontrar son los valores de a y b para saber dónde es continua esta función. ¿Qué valores de a y b hacen continua toda esta función? Tengo esta expresión. ¿Cuántas variables o cuántas incógnitas tengo? ¿Cuántas ecuaciones necesito? 2. Recuerden, si ustedes no lo sabían, que yo sé que ya lo sabían, pero necesito tantas ecuaciones cuanto incógnitas tenga. Es decir, si yo tengo 4 incógnitas, voy a necesitar 4 ecuaciones. Si yo tengo 5 incógnitas, 5 ecuaciones. O sea, según mi número de incógnitas, así será el número de ecuaciones que yo voy a necesitar para hacer un simultáneo o lo que sea. Entonces necesito otra ecuación.
necesito esta ecuación. Entonces vengo yo y digo, voy a evaluar la continuidad ¿en qué valor? En 2. ¿Sí? En 2. Entonces digo otra vez, límite por la derecha de 2 y límite por la izquierda de 2. Límite por la derecha de 2 van a ser valores, ¿qué? Mayores a 2. ¿Cuál función es la que me determina valores mayores a 2? La última. Correcto, la última. ¿Y valores qué? ¿El límite por la izquierda? Menores a 2. ¿Y esa cuál me la determina? La segunda. Valores mayores a 2, valores menores a 2. Y hago la igualación. Límite de 4x más 7 cuando x tiende a 2. Y el límite de x cuando x tiende a 2, de 2 a x más 3b. Ahí se me fue el menos, pero esto es positivo. Estamos hablando en 2. Otra vez, teorema de la sustitución. Evalúo en 2. Evalúo en 2. 4 por 2, 8. 8 más 7 me da 15. 2a por 2, 4a más 3b. Y tengo mi otra ecuación. 4a más 3b igual a 15. Entonces, ¿qué formé aquí? Un sistema de ecuaciones. ¿Cómo resuelvo un sistema de ecuaciones? Método de sustitución, método de igualación, ¿cuál otro método? Sustitución, ¿cómo? Método de reducción, y si se quieren poner exquisitos, pueden utilizar Kramer o Gauss-Jordan, que yo sé que ya lo vieron ustedes, ya se los pueden. Resuelvan ese sistema y me dicen cuándo les da, para que refresquen su memoria. Honestamente, levanten la mano quienes se acuerdan de todos los métodos de simultáneo. No, pero de verdad, o sea, por lo menos que puedan, uno siempre se enamora de uno. Por ejemplo, el mío es el de eliminación, el que más me gusta. ¿No? ¿Ninguno? Ninguno. Va, bien. Hay que ir a repasar eso. Vamos a hacerlo por el método de eliminación. ¿En qué consiste el método de eliminación? En eliminar una variable. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a eliminar una variable? Yo lo que voy a hacer aquí es hacer una suma de términos semejantes. Los términos de A con A, los términos de B con B y los términos independientes con los términos independientes. ¿Sí? Pero necesito eliminar una variable. ¿Cuál variable creen que es más fácil de eliminar ahí? 3B. El 3B. ¿Por qué? Porque tengo 3B aquí y 3B acá. Ahora, ¿qué me hace falta para poderlo eliminar? ¿Cómo? Hacer negativa una de esas variables. Entonces voy a multiplicar por menos 1. Toda la expresión, toda la ecuación, para no alterarla. Entonces multiplico por menos 1 y me queda menos 1 por menos 2a. Se vuelve 2a. Menos 1 por 3b se vuelve menos 3b. Y menos 1 por 2, menos 2. Entonces, ya no tengo esta, tengo esta. Ahora, ¿qué pasa? Si yo hago la suma, me quedaría 2a más 4a. ¿Cuánto es? 6a. Y menos 3b más 3b, 0. Se elimina. Menos 2 más 15, 13. Y tengo 6a igual a 13. Entonces, como yo quiero saber el valor de a, paso ese 6 a dividir 13 sobre 6. Y ahí tengo el valor de a. ¿Sí? ¿Cómo encuentro el valor de b? Sustituyendo. Ya tengo el valor de a, me vengo a cualquiera de esas dos ecuaciones, sustituyo el valor de a y encuentro el valor de b. ¿Sí? Hay que dar una repasadita a los métodos de simultáneo. Al menos a los de 2 variables. Ya ni les digo los de 3 o 4 variables. Que también deberían, porque lo vamos a utilizar cuando veamos integrales. ¿Quiénes vienen directamente de la Mate 1? O sea, que la llevaron el ciclo pasado.
1, 2, 3. Solo 3. Los que están virtual, levanten la mano. También quiero ver quiénes son. Levanten la mano los virtuales, los que vienen directamente de la mate 1 del ciclo pasado. O sea, los que no han tenido tiempo de en medio de entregas. De los virtuales hay varios que vienen directamente de la mate 1. Ustedes que vienen directamente de la mate 1, la última unidad, ¿vieron fracciones parciales? No. 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 Bien. Bien, va a haber que hacer el repaso. Sí, o sea, y entiendo que no lo hayan visto, porque igual yo, que di la mate 1 el ciclo pasado, con mis estudiantes y los que la llevaron conmigo no me dejan mentir, lo vimos, pero de una forma un poco rápida. Pero sí, por lo menos una clase lo vimos, porque yo sabía que les iba a servir para esta matemática. Si no lo vieron, vamos a hacer una clase para eso. Así que hay que tratar de no retrasarlos. Porque, o sea, en el deber ser, yo solo vendría a darles métodos de integración cuando lleguemos a ese tema. Y si no saben, o sea, el problema mío no es. Pero no es la intención. O sea, no es la intención que ponerles algo que yo sé que ustedes no tienen la base para poderlo realizar. Así que vamos a hacer una pequeña introducción a eso cuando lleguemos a ese punto. Por el momento, los métodos de simultáneo, eso sí, por su cuenta, vayan a pegarles una leidita. Son fáciles, no se van a complicar. Van a ver que son muy sencillos. Igual yo les estaré poniendo algunos videos, algunos documentos en el aula para que ustedes vayan revisando. ¿Cuánto les dio B? ¿19 sobre? Ok. Yo creo que no lo puse. Puse lo mismo. Entonces 19 sobre 9. No dice la evaluación. ¿A todos les dio eso? 19 sobre 9. No, vamos a ver. Vamos a hacerlo con la primera. Menos 2 por 13 sobre 6. Más 3b. Igual a 2. 2 por 13 sobre 6. Aquí tiene mitad. Aquí tiene mitad. Me da menos 13 sobre 3. Más 3b. Igual a 2. ¿Estamos bien, ma? Ahora, 3b me da igual a 2 más, porque lo voy a pasar a otro lado, 13 sobre 3. 2 más 13 sobre 3, suma de fracciones por números enteros. Coloco el mismo denominador, ¿sí? Y multiplico cruzado. 2 por 3, 6. 1 por 13, 13. 6 más 13, me da 19 sobre 3. Ese es el valor de hoy. 19 sobre 3. Ah, no, perdón. Tenemos 3b aquí a este lado. Este 3 hay que mandarlo a multiplicar. A dividir, correcto. Pero va a multiplicar por el 3. Entonces me quedaría 19 sobre 9. 19 sobre 9. B sería 19 sobre 9. Bien, ahorita me acabo de dar cuenta que hay muchos que no vienen directamente de la mate 1. O sea, con el afán de ser honestos, yo, claro que les puedo ayudar en el sentido de que puedo tener consideración con ustedes, pero también entiendan que no puedo ponerlos en ventaja con respecto a sus compañeros, porque darles facilidades no se puede. Tengo que evaluarlos a todos por igual. Pero sí puedo darles una instrucción de que refuercen o que recuerden esas bases, porque si están a este punto es porque en algún momento lo vieron. Yo sé que todo se olvida, pero solo es de refrescarlo. Entonces, yo les voy diciendo qué temas tienen que recordar
vayan a repasarlos y si tienen alguna consulta sobre ese tema que no es lo que estamos viendo, acérquense a mí, pregúntenme, pidan más material, etcétera. Yo con gusto le puedo ir ayudando. Pero sí van a tener que trabajar doble, porque van a tener que entender esto y van a tener que entender aquello que ya tendría que estar claro. Entonces sí va a requerir un esfuerzo un poco más grande por parte de los que no han estudiado, los que se han dado un tiempo sabático, ya sea por cualquier razón. Pero igual no es la idea excluirlos, sino que ustedes se vayan a poner al nivel de sus compañeros. ¿Sí? De acuerdo, ingeniero. Se los digo también para que no se me vayan a estresar, o se vayan a deprimir, o se vayan a angustiar de que ya van viendo esto y tengo que ir a recordar. No, fácil, calmados, una cosa a la vez. No se abrumen por tanta cosa. Vayan estructurando bien su tiempo, porque si no, se van a confundir. ¿Preguntas hasta acá? Bueno. ¿Preguntas? No, ingeniero. Todo bien. Me avisan para avanzar. Pensé que iba a llover, pero no llovió. Y uno aquí esperando que iba para que se quite el calor. Más calor hace. Cuando llueve se genera algo que se llama aire saturado. Es decir, que el aire tiene la capacidad máxima de agua en el ambiente, o sea, hay mucho vapor. Y el vapor hace que el calor se sienta más asfixiante. Entonces, eso de que llueva para que refresque, falso. Cuando lleguen termodinámica se van a dar cuenta. Bien, ¿puedo avanzar? ¿Sí? Sí. Bien, veamos si esa función es continua bajo esas condiciones. Nos dice x cuadrado más x menos 2 sobre x más 2 si x es diferente de 2. Ese igual con una diagonal significa diferente de, distinto de. Y menos 3 si x es igual a menos 2. Entonces, vamos a utilizar las mismas tres reglas. Primero, evaluar si f de menos 2 existe, evaluar límites y comparar. Si yo voy a hacer la evaluación de f menos 2, ¿cuál de las dos funciones voy a utilizar? Voy a evaluar f de menos 2. ¿Tengo que usar esta primera o esta segunda? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, ¿por qué? Porque como voy a evaluar f de menos 2, en la primera me está diciendo, es esta función, ¿sí? Pero para todo valor de x que no sea menos 2. ¿Sí? Entonces, por eso tengo que tomar f de menos 3. Porque aquí me está diciendo, esta función que está acá, utilizarla para evaluar cualquier número, pero que no sea menos 2. Bueno, ahí me faltó el menos. Esto es menos. Aquí hay un menos. Para todo valor que sea diferente de menos 2. Utilizar esta función para todo valor que sea diferente de menos 2. Entonces, como yo quiero evaluar f de menos 2, voy a utilizar menos 3. Entonces, ahí son las tres reglas que vamos a utilizar. La primera, f de menos 2 va a ser igual a menos 3. ¿Por qué? ¿A dónde voy a evaluar menos 2 aquí? No tiene variable. Entonces, f de menos 2 es igual a menos 3. ¿Se entiende? Ahora voy a evaluar el límite de la función cuando x tiende a menos 2. Ahora sí voy a utilizar la primera. ¿Por qué voy a utilizar la primera?
¿Cuál es el concepto de límite? Un valor que se acerca mucho, pero que no es ese valor. Entonces, puedo utilizar esta función porque voy a utilizar un valor, utilizar un valor que se acerque a menos 2, que llegue muy cerca de menos 2, pero que no sea menos 2. ¿Sí? Entonces vengo yo y evalúo esa función en menos 2. Si yo utilizo el teorema de la sustitución, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto voy a llegar a eso? Que es una indeterminación. Yo podría decir aquí que el límite no existe. ¿Qué puedo hacer? Por álgebra comprobarlo. Puedo factorizar. ¿Sí? Puedo factorizar la parte de arriba, x cuadrado más x menos 2, que sería un trinomio. Es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c o menos c, que ya sabemos cómo se resuelve. Entonces, si yo factorizo esa parte de arriba, voy a llegar a x más 2 por x menos 1. ¿Sí? Dos valores que me den multiplicados x cuadrado, x por x, dos valores que multiplicados me den menos 2 y sumados me den ¿cuánto? 1. Sería 2 y menos 1. 2 por menos 1, menos 2. 2 más 1, 2 menos 1, 1. ¿Sí? Se me da, ahí lo cumplo. Ahora, ¿qué pasa? Este x más 2 con este x más 2, ¿qué pasa? Se pueden eliminar. Se me queda el límite de cuando x tiene menos 2 de x menos 1. Yo hago ahora sí el teorema de la sustitución. Menos 2, menos 1, menos 3. Ahora tengo que verificar la tercera ley, que me dice que esto que evalúo aquí tiene que ser lo mismo que evalúo aquí. Entonces, f de menos 2 tiene que ser igual al límite de cuando x tiene menos 2 de esta función. Y los dos me dieron menos 3. Entonces, la función es continua en menos 2. Está fácil. Si ustedes ven, el tema propiamente de los límites no es complicado. Si van a llegar a complicar, cuando tengan que sacar ahí sus dotes de álgebra y de precálculo. Pero el concepto como tal del límite y las propiedades del límite, así. La continuidad, siempre van a evaluar esas tres cosas. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Reclamos? ¿Sentimientos encontrados? No, ingeniero. Hay en ingeniería química, hay un libro que se utiliza mucho que se llama Termodinámica Química y el autor se llama Smith Van Ness. En el prólogo del libro, escrito por ese señor, por Smith Van Ness, empieza diciendo: la termodinámica química es un tema divertido. La primera vez que la cursas, te frustras porque no entiendes nada. La segunda vez que la cursas, crees haber entendido algo, pero en realidad no entendiste nada. La tercera vez que la cursas, estás tan acostumbrado a no entender nada que ya te da igual. Y es así. Si ustedes creen que la matemática puede llegar a ser abstracta, no se imaginan con lo que se van a topar más adelante. Y no les hablo solamente de ingeniería química, ingeniería eléctrica, ingeniería civil, ingeniería industrial. Todas las ingenierías tienen su punto en el que van a volver a ver hacia atrás y van a decir qué fácil era la matemática. Entonces, les digo esto para que no se cierren a la idea de que la matemática es complicada. No, realmente le falta lo complicado todavía. No se compliquen analizándolo de forma que es algo complejo. Entre más se quitan de la mente ese concepto, más fácil va a ser entenderlo. No se pongan ese peso sobre ustedes mismos. Y lo que les digo, antes de meterse a resolver ejercicios, vean cómo se resuelven esos ejercicios. Vean los ejemplos de los libros, vean videos y también lean. Quizás a veces la matemática leída es un poquito compleja de entender, pero sirve.
Porque al menos uno cuando llega a un ejercicio dice, ah, este símbolo lo vi en aquella definición, y ya uno va relacionando. No se metan de lleno a resolver ejercicios. Vean primero los ejemplos, y ya después ya se meten a resolver. Bien, ¿no hay preguntas? Terminamos. Vamos a terminar como siempre terminamos, jugando Kahoot. Sí, sí. Voy a compartir pantalla con los virtuales. Bien, los virtuales están viendo el ping. Sí, ingeniero. Ok. Vale. Ahí tienen. Ay, no les he compartido a ustedes. Ahí está. Ese es el ping. Bien. ¿Ya están todos? ¿Empezamos? Vamos a esperar al compañero ahí. ¿Quién ganó la vez pasada? No sé. ¿Cómo es tu nombre? Kevin, ganaste tú. Yo pensé solo de tu apellido, me acuerdo. ¿Cómo te llamas? Edwin y tú. Somos 3 campeones por el momento. Ah, y tú también. Ah, vos sos el campeón sos el Barcelona. Permítame. Perdón. Bien, ¿ya están todos? Empezamos. Vamos a ver. Vamos con la primera pregunta. Una constante entre 0, ¿cuánto nos da? K sobre 0. 0 no existe. Infinito. 8. Los que no se han conectado, que abajo aparece el pin siempre. Se pueden meter si lo saca o no se han conectado. Es infinito.
8 contestaron 0, 5 contestaron no existe. Bueno, por lo menos nadie contestó 8. Vamos con el siguiente. Vamos a ver quién va. Jefferson Omar es aquí. No, virtual. Yo creo que los virtuales nunca han ganado, ¿verdad? Virtual. No virtuales. Es momento de que saquen un campeón. Vamos con la siguiente. Una de las reglas para que exista continuidad en una función es que sus valores en el dominio sean positivos, que sea polinomial, que exista el límite de la función en C o ninguna de las anteriores. Una de las reglas para que exista continuidad en la función es 5 segundos. Vamos a ver. Uy, aquí pasó algo que creí que iba a pasar. Una función polinomial en sí misma ya es continua. No es una condición, no es una regla. La regla es que exista el límite de la función en el punto que se está pidiendo, en C. ¿Sí? Para los que marcaron que era polinomial. Una función polinomial es continua de por sí, pero no es una regla. Vamos a ver quién va a la cabeza. Néstor. Néstor. También virtual. Sí. Vamos con la siguiente. Todas las funciones racionales son continuas. ¿Sí? Sí, excepto con los valores que hacen cero el denominador. Sí, excepto en aquellos valores que la vuelven negativa. ¿O no? Sí, son continuas, excepto para aquellos valores que hacen cero el denominador. A ver quién va a la cabeza. Sigue Néstor, muy bien. Una función polinomial siempre es continua. ¿Verdadero o falso? Siempre es continua. Hasta mucho tiempo les digo. Uy, esos 5 que escribieron falso no van a escribir. Son los que se durmieron en clase. Es verdadero. Todas las funciones polinomiales siempre son continuas. Vamos como va el marcador. Sigue Néstor. ¿Cuáles funciones trigonométricas continuas en todos los números reales? ¿Cuáles funciones trigonométricas son continuas en todos los números reales? Seno, coseno, seno tangente, secante, cosecante, coseno tangente. La mayoría contestó seno, coseno, lo cual es correcto. Seno y coseno son las únicas 2 funciones trigonométricas que son continuas en todos los números reales. Muy bien. Siguen los 4 que se durmieron en clase. Miren, estos tienen buena racha. Vamos con la siguiente. ¿Verdadero o falso? Si 2 funciones son continuas en C, lo seguirán siendo si se suman, si se restan, si se multiplican o dividen. ¿Verdadero o falso? Pero falta una persona por contestar. Ahí está. Es verdadero. Ahora son 3. Van disminuyendo. Vamos a ver cómo va esto. Néstor, muy bien. Sigue liderando. Andrea Clímaco, Kelvin, Aciel y Daniela. Vaya, esta última pregunta es de bonus. Vale doble. Por favor, contesten adecuadamente y correctamente, que de esto puede depender la materia.
Elijan sabiamente. No se Obvio. dejen influenciar por esa mítica escena de Stranger Things. Independientemente lo es. Viva Luis Miguel. Todas las respuestas son correctas. Ahí sus gustos nadie los puede cuestionar. A mí me gustan todas, la verdad. Aunque sí tengo predilección por Master of Puppets. Claro. Bueno, vamos a ver cómo quedó esto. Creería que no cambió. Tercer lugar quedó Andrea. Segundo lugar, Kelvin. Y en primer lugar creo que Néstor, ¿verdad? Sí, Néstor. Muy bien, felicidades, Néstor. Bueno, chicos, nos vemos el día lunes. Bueno, ingeniero, feliz noche. Ingeniero, feliz noche. Va por Inge. Ingeniero. No, adiós. Feliz noche, ingeniero. Adiós. Adiós, feliz noche. Adiós, que le vaya bien. Adiós, cuídense. Adiós, un gusto, cuídense. ¿Bien? Aparte de enlace que entendió que pasáramos, ¿qué otros temas tendríamos que repasar? Adiós, ¿ven? Tendrías que, yo les he dicho a la mayoría que me han consultado, descargate un libro que se llama Precálculo de Stewart. Ahí tendrías que revisar los primeros 4 capítulos, que son toda la parte de propiedades de las potencias, propiedades de los números fraccionarios, la parte de álgebra, la parte de trigonometría también.